la Magdalena, el almendro, la Vesica Piscis. En estos días había yo, Juan Quiñones Albán, director de este canal, en Science Secrets Wisdom, dejado de un lado el tema de los relatos sobre mi saga de novelas acerca de el anticristo y la inteligencia artificial, misma que espero llevar algún día al cine o a la televisión, y me encontraba recopilando información sobre un tema, y es este de la formación del dibujo de la semilla de la vida, a través de las matemáticas vorticiales, resultantes de la multiplicación del número 111 por el 666. Según lo muestra esta imagen. Ojo que esta llamada semilla de la vida no es que sale de forma directa solo con colocar los parámetros de los números 111 como multiplicador y el 666 como módulo, sino que además hay que setear otros parámetros en simultáneo como son la coloración, la punta de las flechas y el ancho de la línea, tal como lo muestra la siguiente imagen. Bueno pues, antes de hacer este video sobre las matemáticas vorticiales y la llamada semilla de la vida, pues me encontré con la anécdota aquella que narré en mi anterior video, titulado como Noli me tangere, y que narraba pues, como yo hice un comentario en clase de que Jesús al resucitar, pues no deseó ser tocado, porque María Magdalena presuntamente estaba con su periodo menstrual. Esto, pues no es invento mío, en su momento si no me equivoco un rabino, si aunque no lo crean rabino, dijo esto, pero no porque él haya creído en Cristo como Dios, sino que él decía que era un judío, o sea Jesús, muy devoto, y que él sabía que si se dejaba tocar, literalmente y de la forma más rápida, por una mujer que menstruaba, según dice el libro de Levítico, pues quedaría impuro hasta el anochecer. Y Jesús pues no deseaba ser tocado por una mujer en su periodo, ya que él conocía obviamente de lo dicho en el libro de Levítico. Pero esto lo aprendí años atrás, y no busqué la fuente textual de esto. Así que queda como hipótesis, al parecer mía, aunque no sea así. Siendo mi comentario refutado por mis docentes, y pese a que estos decían, y cito, el misterio, la importancia del misterio, etc. Pues, me indicaron que lo que había dicho yo era una mera hipótesis, y que incluso bordeaba en la ciencia ficción. Aunque siendo estos doctores en filosofía, y autores de varios libros, pues deberían saber que, no hay nada del género, ciencia ficción, en lo que dije, tratándose, de que si fuere falso, de una mera ficción especulativa, de mi parte. Pero buscaré la fuente, que ahora se me hace perdida. Tal vez, ustedes, no integren el por qué, empecé hablando sobre la semilla de la vida, y luego hablé sobre María Magdalena. Así que les voy a indicar la analogía, puesto que es geométrica y lingüística, y, quizás, ¿por qué no?, esotérica o mística. La semilla de la vida, llamada así modernamente por el maestro esotérico Drúmbalo Melquisedec, es geométricamente una figura de 7 círculos superpuestos entre sí. Ver imagen, mientras leo la definición. La forma reticular triangular, con radios circulares iguales a su separación, se denomina cuadrícula de 7 círculos superpuestos. Contiene 6 círculos que se intersecan en un punto, con un séptimo círculo centrado en dicha intersección. Nota de interés, en inglés, reticular se dice, lattice. Existe una forma de construir esta llamada semilla de la vida, y se hace de la siguiente manera. Marta Barfeld, autora de libros de mandala, o diseños de mandalas específicamente, decía, este diseño consiste en círculos con un radio de 25 milímetros, donde cada punto de intersección sirve como nuevo centro. El diseño puede expandirse infinitamente según el número de veces que se marquen los puntos impares. La figura del patrón se puede dibujar con bolígrafo y compás, creando múltiples series de círculos entrelazados del mismo diámetro que toquen el centro del círculo anterior. El segundo círculo se centra en cualquier punto del primero. Todos los círculos siguientes se centran en la intersección de otros 2 círculos. Ver imagen. En la gráfica se puede ver cómo a partir de un círculo se llega a la figura de 7 círculos superpuestos, la cual está un poco inclinada, pero eso se puede solucionar. Volviendo a la figura anterior, quiero que se fijen en el dibujo de 2 círculos. Esa gráfica se llama Vesica Piscis, y hablaré brevemente de ella. Ver imágenes. La Vesica Piscis es un tipo de lente, una figura matemática formada por la intersección de 2 discos con el mismo radio, que se intersecan de tal manera que el centro de cada disco se encuentra en el perímetro del otro. En latín, Vesica Piscis significa literalmente vejiga de pez, lo que refleja su semejanza con las 2 vejigas natatorias unidas que se encuentran en la mayoría de los peces. En italiano, el nombre de la figura es mandorla, almendra. Ojo con esta palabra, almendra. La Vesica Piscis en los elementos de Euclides.
Esta figura aparece en la primera proposición de los elementos de Euclides, donde constituye el primer paso para construir un triángulo equilátero con regla y compás. El triángulo tiene como vértices los dos centros de los discos y uno de los dos vértices agudos de la vésica Piscis. Simbológicamente la vésica Piscis tiene varios significados, entre matemáticos y otros, pero, como dato de interés, la unión de tres vésicas Piscis resulta en el símbolo de la triqueta, ver imagen, el cual es un símbolo indoeuropeo, que representa la triple dimensión, o yendo más allá, la vida, la muerte y la resurrección. Bueno, ahora que identificamos a la vésica Piscis, centrémonos en esta denominación que se da de ella, como almendro. El nombre científico del almendro es Prunus amygdalus, aunque también se le conoce como Prunus dulci. Esta palabra en idioma latín que dice amygdalus, en su acusativo se dice como amygdalu. Ver imagen, esta palabra en latín, amygdalum, deriva del griego antiguo, amugdalon, que quiere decir almendra, en forma de almendra. Ver imagen. Respecto a la etimología de la palabra del griego antiguo, amugdalon, pues, esta viene del griego antiguo, amugdal, cuya etimología es desconocida, pero existen varios comentarios respecto a esta extracto del libro Beques. Pregriego, fonología, morfología, léxico. Transliterado, amigela, o amigdal, habrá sido, amutigala, representada en primera instancia como amusgala o amugdala, este último dando amugdala, cambiando un poco de tema, pero en relación a la Magdala. María Magdalena, es llamada también Miriam ha Magdala, y mayoritariamente se ha asociado la palabra hebrea, Magdala, con torre, por lo que Miriam ha Magdala vendría a ser traducido, algo como, Miriam de Magdala, torre o ciudad, o Miriam de la torre. Pero a pesar de asociar Magdala, Migdal con torre, pues la asociación de María Magdalena con los almendros, no es del todo extraño. Con respecto a torre, como púlpito, extracto del libro Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, escrito por Alfred Edersheim, fallecido en 1889, decía, la sinagoga estaba dispuesta de tal manera que, al entrar en ella, los adoradores tuvieran el rostro dirigido hacia Jerusalén, no teniendo la mera orientación, como ahora se llama, significado alguno en el culto judío. Más allá de la mitad de la sinagoga se levantaba el estrado, bema, como se llamaba en tiempos antiguos, o almeor, como se conoce en la actualidad. Sobre este bema había un púlpito, o más bien un atril, el migdales, torre de madera, desde donde se leían los textos. Referencia, libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 4. En este caso, pues, como palabra migdala, estaría relacionada con púlpito, o torre de madera. Del mismo modo, Magdala, o sus variantes migdal, amigdal, pues se relacionan con almendro, extracto del libro, Kaufmann. Diccionario mercantil y de nomenclatura. Dice, esto lo pronunciaré en español, simple y llano, por si acaso. En francés, amandes. En alemán, mandel. En neerlandés, amandelen. En italiano, mandorle. En español, almendras. En portugués, amendoas. En danés, mandler. En sueco, mandlar. En polaco, migdal. En ruso, mindal. En latín, amígdala. Recordemos que la vésica Piscis tenía forma almendrada, y según nos dice el siguiente texto, no solo se utilizó en su momento en el arte para representar a María Magdalena, sino además a Cristo, a la Madre de Cristo, y a otros santos. Extracto del libro, Diccionario Arqueológico Ilustrado del Arte de la Antigüedad Germánica, la Edad Media y el Renacimiento, 1877, escrito por Hermann Alexander Müller, fallecido en 1894. Desde el siglo XVI, mandorla, la almendra mística, francesa mandemystic, aureola elíptica, ovalada, divina, latín, también en inglés vesica piscis, vejiga de pez, o úvula de pez, italiano mandorla, se utiliza como gloria en forma de un óvalo, inicialmente de extremos redondeados, pero, según la figura 426, en la época gótica generalmente con terminaciones puntiagudas en la parte superior e inferior. Se emplea especialmente en las representaciones del Salvador, Salvator Bilder, así como en las de la Virgen glorificada. En los siglos XVI y XVII también aparecen imágenes de María Magdalena y de otros santos, cuando se los representa en estado de transfiguración, ver Clarú. El nombre se explica por la forma característica del fruto del almendro.
La leyenda en latín de las gráficas dice, aquí reposa Cristo, rodeado por el linaje de las virtudes. Bueno, este símbolo de la Vesica Piscis, el almendro, y su asociación clerical me deja muy perplejo, pero más aún me deja perplejo la forma en la que di con todo esto, y no me refiero a la clase a la que asistí e incomodé a los docentes con mi comentario sobre María Magdalena, sino que me intriga y preocupa un poco que descubrí el almendro y el Vesica Piscis, luego de multiplicar por matemática vorticial el 111, multiplicador, con el 666, módulo. ¿Será que siglos de arte están mal? ¿O será como dicen los, por así decirlo, paganos, de que el 666 tiene una relación con la creación, en especial, como referencia, al hombre, en el sexto día? Yo soy Juan Quiñones Albán, soy escritor, investigador, y dirijo este canal. Espero este contenido les haya gustado.